Buenos días. Hace rato no nos veíamos por aquí, ¿no es cierto? Bienvenidos, sí, muchas gracias. Mi nombre es Miguel Pulido, trato de ser pastor en mis días libres. Bueno, lanzadores de duraznos, la última versión. Algunas personas me dijeron, pero se va a despedir. No, tranquilos, hierba mala. Entonces, ¿por qué la última versión? Esta prédica empezó hace 15 años. 15 años, o sea, Juan Pablo estaba chiquito, imagínense. Hace 15 años fue la primera vez que hice esta prédica. La prediqué en esta iglesia hace 12 años y existen dos cosas. Uno, han llegado muchas personas en esos 15 años, en esos 12 años, y los que la escucharon la primera vez es muy seguro que no se acuerdan de lo que dije ese día. Entonces, la tercera razón es que también han pasado cosas en mi vida en estos 12 años que me han llevado a reestructurar algunos pensamientos y a profundizar otros respecto a lo que quiero hablar con ustedes en el día de hoy. La historia comienza cuando era soltero y triste. Estábamos con mi familia, estábamos atravesando una recesión económica. A mi papá le salían algunos trabajos de vez en cuando, entonces no podíamos hacer como mercado grande, sino que recurríamos como al menudeo, ¿no es cierto? O sea, lo que se podía para la semana, para un par de semanas y eso. Un día le pagaron a mi papá una suma considerable, así que nos fuimos a comprar los enseres de la casa. En ese lugar, en ese mercado, no había un parqueadero privado, sino que la gente se parqueaba alrededor, ¿no es cierto? Y en esa época, pues hace tantos años atrás, estoy muy viejo además de eso, entonces no, se parqueaban como en las bahías y todo, y nosotros buscando, estaba todo lleno, había carros por todo lado. Y al fondo, después de dar unas cuantas vueltas, vimos un trapito rojo agitándose con frenesí. Y entonces el tipo nos indica dónde debemos parquearnos. Nos bajamos y nos dice lo que todo buen parqueador de carros le dice a un cachaco: bien cuidado, monito. Uno siempre es mono, ¿no es cierto?, cuando alguien le cuida el carro. Entonces, bueno, fuimos a hacer mercado, carne, huevos, leche, etc. La persona nos había dicho: por favor, denme algo de comer, lo cual es muy raro porque por lo general estas personas piden dinero pero no algo de comida. Entonces mi papá recordó esa petición y cuando estábamos comprando las frutas se dio cuenta que había una promoción de duraznos. Entonces metió una cantidad de duraznos para nosotros y en una bolsita aparte echó 2 duraznos grandes para esta persona. Entonces, bueno, fuimos y pagamos todas las cosas. Mi papá le pidió explícitamente a la cajera que por favor dejara la bolsa aparte. Y nos vamos dirigiendo hacia el carro. Yo llevaba más bolsas porque soy el más grande de la casa, entonces llevamos varias bolsas, las guardamos y mi papá le entrega esta bolsa de duraznos al hombre. Como esas escenas de la vida que uno ve en cámara lenta, que uno sabe que van a ser la ilustración de una prédica en algunos años y entonces le entrega la bolsa y le dice con esa voz profunda: Dios lo bendiga. El tipo no abre la bolsa, sino que nos empieza a indicar la salida. Y cuando vamos saliendo lentamente, yo volteo a mirar para atrás y yo veo que el hombre abre la bolsa y yo digo: Señor, ese hombre va a entregar su vida a ti, te va a glorificar, Señor, por semejante acto de bondad, ¿no es cierto? Y cuando termina de abrir la bolsa, la cara de él no es de alegría, sino de rabia. El tipo tenía profunda ira, saca un durazno y ¡pum!, no lo lanza, y el otro durazno y ¡pum!, no lo lanza. Una pregunta: ¿qué hace a una persona actuar así? ¿Por qué, si nos había pedido el durazno, tan pronto como se lo damos, le damos comida, el tipo nos lanza los duraznos? Y el problema no es solamente por la situación, el problema es por nuestra vida. Porque me he dado cuenta que todos nosotros en el fondo tenemos la tentación de convertirnos en lanzadores de duraznos. De alguna forma le pedimos algo a Dios, Dios nos lo da y aún así estamos descontentos y desagradecidos. Pasa especialmente en el otro servicio, aquí no tanto. Hoy quiero tocar con ustedes un texto que está en Números capítulo 11 y les quiero mostrar la estructura de lo que vamos a hacer en el día de hoy. Porque los judíos escribían para que uno recordara las cosas. Recuerden que ellos no tenían el libro, la Biblia no la tenían escrita, sino que muchos de ellos la recordaban, ¿no es cierto? Entonces las formas de escritura y la literatura estaban diseñadas para que uno recordara las cosas. Una de las estructuras que ellos utilizaban era la estructura quiástica o de inclusión. Entonces, siguiente, Dani, por favor.
Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿listo? O sea, a las 2 salimos, ¿listo? Entonces, vean, empezamos con la queja del pueblo codicioso, está en números 11, no vamos a leerlo todos, tranquilo, del 4 al 9. Quiero que noten algo, se dan cuenta que al final, le pongo como A', otra vez vuelve a aparecer el pueblo. Pero en la mitad se habla de una escena que está enfocada específicamente en Moisés. Ustedes se van a dar cuenta que eso ocurre en muchas ocasiones en la Biblia, en muchos contextos. Nos empieza contando una historia, la pausa, nos mete otra historia en la mitad y después continúa con la siguiente historia. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer del flujo de sangre? Viene Jairo a pedirle a Jesús que sane a su hija, separa la historia contando la historia de la mujer del flujo de sangre y después continúa la historia de la hija de Jairo. Entonces, ¿por qué hacían eso? Para recordar, pero también para mostrarnos algo. ¿Qué es lo más importante dentro de esta estructura literaria? El centro. ¿Listo? El centro de la estructura nos da luz sobre lo que pasa en las otras dos escenas. Entonces, vamos a hacerlo en el orden que deberíamos hacerlo. Vamos a ver primero la escena 1, después vamos a ir hasta la escena 3 y al final vamos a mirar lo que pasa en la mitad para ver cómo eso nos ilumina lo que pasa en las otras dos escenas. ¿Les suena como un plan? Bueno, es mi plan, entonces aquí va. Números capítulo 11, primero la queja del pueblo codicioso. Dice así. Gente de toda clase se había mezclado con los israelitas, ellos están en el desierto. Esa gente solo pensaba en comer. Otras versiones traducen como les salió un vivo deseo, un deseo desordenado. ¿Listo? Solo pensaban en comer. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. El maná se parecía a la semilla de cilantro y su color era como el de la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla o hacía pan con él. Sabía pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. ¿Cada cuánto caía el maná? Cada día. ¿Qué nos enseñó Jesús a orar? El pan nuestro de cada día. ¿Listo? Entonces, tenemos a este pueblo que va caminando por el desierto, se le unieron otras personas de otras tribus, de otros lugares, y cuando están ahí, el Señor los provee maná, el Señor les da maná, pero ellos dicen, ay, pero un menú más variado. ¿Qué es esto de solo maná en el desierto? Qué falta de creatividad, Dios. Y la palabra que se utiliza, que aquí lo traducen, es que es muy raro, sería muy raro traducirlo en español, que lo traducen como solo pensaba en comer, en el hebreo es una construcción que si lo tradujéramos literalmente dice codiciando, codiciaron, o sea es la forma más profunda de codicia, ellos querían algo diferente, ¿sí? Como que lo anhelaban con todo su corazón. De hecho, es una frase que aparece muy pocas veces en la Biblia. La otra vez que aparece es en el Salmo 106, recordando esta historia. Y vean lo que explica el autor en ese lugar. Dice, se entregaron, estaba hablando del pueblo, a un deseo desordenado. De esta forma traducen el codiciando, codiciaron en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. A ver, mis estudiantes de la Biblia. Los salmos y la poesía hebrea se escribe en hemistiquios, es decir, son dos partecitas que normalmente refuerzan una idea. La primera línea está relacionada con la segunda, entonces nos explica en muchas ocasiones qué quiere decir algo. Por ejemplo, ¿qué significa tentar a Dios? ¿Cómo sabemos qué es tentar a Dios? Eso está en el segundo hemistiquio. ¿Cómo lo relacionaríamos con el primer hemistiquio? En el desierto, ¿a qué se parece en el segundo hemistiquio? En el desierto del primer hemistiquio, ¿a qué se parece en el segundo hemistiquio? En la soledad, correcto. Entonces desierto va con soledad. ¿Qué es entonces tentar a Dios?
codiciar, codiciando. ¿Cuándo tentamos a Dios? Cuando codiciamos. Y ese no es un pecado que se habla mucho en la iglesia, ¿no es cierto? Los pecadotes son la lujuria, la fornicación, el adulterio. Pero la codicia, ay Señor, déjemela ahí, ¿no es cierto? Incluso se alimenta en muchas iglesias. Pisa, reclama, decreta, arrebata. ¿O no? ¿Y qué es eso? Lo que tú quieras, el Señor te lo va a dar. Si usted ora de tal forma, si ayuna, si diezma, entonces el Señor se lo tiene que dar. ¿Qué es eso? Tentar a Dios. Y la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque en otras palabras, ¿qué es tentar a Dios? Es poner en duda su bondad. Es decir, Señor, tú no eres tan bueno. Porque ¿dónde está esta gente, hermano? Dios los había liberado del faraón, rey de Egipto, sin disparar una sola arma. Y estaban en el desierto. ¿Ha tenido la oportunidad de estar en un desierto? No solamente estoy hablando del desierto de la vida, estoy hablando del desierto. ¿Uno qué encuentra en el desierto para comer? Nada. Arena. Pero el Señor les ha dado maná. Entonces, en primera instancia, siguiente, Dani, por favor. Tentar a Dios es poner en duda su bondad. Dios, tú no eres tan bueno como dices. Tú no eres tan grande. ¿En qué momento el pueblo se olvida que están aquí en el desierto como un acto de gracia de Dios? ¿En qué momento se olvidan que Dios los trajo a este lugar porque los ama y porque ha sido bueno con ellos? Hermanos, hoy estamos viviendo sobre oraciones que el Señor nos contestó hace unos años, ¿sí o no? Y aún así seguimos quejándonos de la bondad del Señor. Eres bueno, pero te falta. Nos sentimos como los evaluadores del factor X, ¿sí o no? A ver si Dios me sorprende y espicho el botón. A ver si llena mi deseo desordenado e insaciable. Siempre, siempre anhelamos algo más. Dicen, no sé qué tan cierto sea, que en alguna entrevista a Rockefeller le dijeron, ¿qué le falta? ¿Qué le puede faltar a Rockefeller? Porque uno dice, hermano, si uno quisiera eso, si uno quisiera dinero, Rockefeller es un... ¿Qué le falta, señor Rockefeller? Y él respondió, $1 más. Siempre falta algo, siempre. Pero además de eso, en la práctica, ¿qué es codiciar? Que no vemos el maná, ¿sí? Por desear la carne. Siguiente, Dani, por favor. Porque el punto es este. No es que Dios vaya a ser bueno, sino que Dios ya ha sido bueno. Anhelamos, esperamos y confiamos que Dios en su bondad nos suplirá. Pero el punto central es que hoy Dios ya nos está supliendo. Dios ya ha sido bueno con el pueblo. Pero el pueblo, por estar anhelando la carne, no agradece el pan que Dios les daba cada día. Y hay una palabrita muy clave dentro del reclamo del pueblo. ¿Se dieron cuenta? No vemos nada más que este maná. Quisiéramos la carne que comíamos gratis en Egipto. Ellos que eran en Egipto y un esclavo come gratis. Nunca, hermano. Un esclavo tiene que derramar su sangre a veces para comer. Pero ese es el lío de la codicia, mis queridos. La codicia, lo puse de esta forma, idealiza los escenarios hipotéticos. Es decir, pensamos que si pasara esto, si hubiera pasado así, entonces la vida sería ideal.
Entonces llega el jovencito y me dice, Miguel, cuando yo sea el gerente de esta empresa, ahí me voy a despreocupar de tanto trabajo. Miguel, ahorita tengo muchas ocupaciones, pero cuando me jubile voy a empezar a servir al Señor. Si no puedes servir a Dios hoy, ¿qué me asegura que lo vas a servir mañana? ¿Sí o no? La gente me dice, Miguel, es que yo solo gano 7 millones de pesos con prestaciones y cesantías. ¿Cómo voy a diezmar? Si yo ganara 10 millones, ahí sí diezmaría. ¿Sí o no? O sea, todos hemos soñado con ganarnos el baloto. ¿O no, pecadores? ¿Sí o no? Reconozcámoslo todos. Y todos en el escenario hipotético de ganarnos el baloto, ay, sí, mejor dicho, ¿sí o no? ¿Cuánto está el baloto ahorita? No sé, 60,000 millones de pesos, por decir algo. Ay, sí, todos. No, yo, pastor, le compro toda esta cuadra. Y yo le dono a la iglesia, ¿no es cierto? Y me queda plata. Y le compro casa a mi hermana, a mi papá, a mi suegra, si quiere. Le compro casa. Y me queda plata. Todos somos tan generosos con plata que no tenemos, ¿sí o no? Es muy fácil ser buena gente con plata que no es de nosotros. Pero cuando se trata de la de nosotros, ahí nos encerramos. Es que comíamos gratis en Egipto. ¿Se dan cuenta? Y me dicen los solteros, es que yo le dije a mi novia, le prometí que nunca nos vamos a acostar peleados. Se ríen solo los casados. Una noticia para los solteros. Va a llegar el momento donde se van a acostar peleados. Porque se dan cuenta que pensamos, si llegara esto, entonces estaríamos bien. Esa es la codicia. Idealizar los escenarios hipotéticos en lugar de agradecer el maná que tenemos hoy. Eso pasa en la primera escena. Ellos anhelan carne y Dios les contesta la codicia de su corazón. Eso es lo más interesante. Así que vamos a la siguiente escena, por favor, Dani. Listo, ahora a la siguiente. ¿Se acuerdan? Primera, ahora vamos a ir hasta la tercera. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 2 codos sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día, toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 10 homer. Después las distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Hatabá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón, más exactamente el pueblo codicioso. Desde Kibrot Hatabá el pueblo partió rumbo a Haserot y allí se quedó. Yo tengo una preguntita. ¿No les parece muy rara esa metodología de Dios? La pregunta fundamentalmente es esta: ¿por qué Dios les proveyó y después los castigó? ¿Sí me entienden? ¿Por qué Dios les manda las codornices y después los castiga? Porque si yo fuera Dios y este es un pueblo codicioso, desagradecido, yo les digo, de malas como la piraña mueca, se quedan sin codornices. Pero ¿por qué Dios les da y después los castiga? Y creo que la respuesta a esa pregunta, investigando un poco, está en las medidas que se dan en este texto. Bien, entonces Dios envía codornices al pueblo. Y la primera medida que nos encontramos es la de un día de camino.
¿Listo? Dios envía codornices por el espacio de un día de camino. Los estudiosos dicen que se trata más o menos de entre 1 y 1.5 kilómetros. ¿Listo? A la redonda. Entonces, si usted más o menos piensa que una codorniz es un animal que en promedio mide 17 centímetros y todo lo que usted ve es 1 o 1.5 kilómetros a la redonda, ¿cuántas codornices estamos hablando? No estamos hablando de miles de codornices, estamos hablando de millones de codornices. Y además de eso, dice que los judíos dividían el día en dos partes, el día y la noche. Entonces, duraron un día, una noche y un día recogiendo. ¿Cuánto es eso en tiempo? Son 36 horas, hermano, no durmieron, 36 horas recogiendo. Y dice el texto que el que menos recogió ¿cuánto? 10 homer. Homer es una medida técnica para lo siguiente. 10 montones, lo traducen en otras versiones. Un homer son 370 kilos. Matemática simple, 10 por 370 son 3.700. Es decir, 3.7 toneladas, hermano. ¿Qué clase de apetito tiene que tener su familia para que usted haga un mercado de 3.7 toneladas? Las codornices son animales que en promedio pesan 250 gramos. Para términos prácticos, 4 codornices son 1 kilo. ¿Qué significa eso? Que la persona que menos recogió ese día recogió 14.800 codornices. Y si eso no le sorprende, significa que usted debería comer 4 kilos de codornices cada día para acabar de comer lo mismo en 3 años. ¿Se dan cuenta de la ironía? Ellos estaban pidiendo un menú más variado y tan pronto como Dios les respondió, agarraron para coger lo mismo durante 3 años seguidos. Porque ese es el problema de la codicia. Nunca se sacia. Nunca es suficiente para el codicioso. Que si le traen la comida, ay, está muy caliente. Que si se la enfrían, ay, quedó muy fría. Que si le regalan unos zapatos, ay, no me gustan blancos. Que si tiene una iglesia muy pequeña, no, es que es muy pequeña. Que si el predicador es muy escandaloso, es que es muy escandaloso. Nunca es suficiente con el codicioso. Siempre necesita más y más. El codicioso es muy buena oveja, todo el tiempo va delante de Dios y le dice, dame, dame, dame. Y le pide a Dios constantemente. Para el codicioso, las 3 personas más importantes de la historia son yo y yo. Y se centra todo en él, en lo que el codicioso anhela y desea. Y tan pronto el Señor le provee, piensa que Dios es mezquino y entonces acapara más. Con razón, la ira del Señor dice, porque un codicioso nunca va a ver la gracia de Dios. Siempre está pidiendo más y nunca agradece lo que tiene. Hasta este momento, los que luchamos con la codicia, que somos unos pocos, nos sentimos mal, porque nos vemos retratados en este texto y decimos, ¿hay esperanza para nosotros? ¿Se acuerdan de la estructura? Extremo, extremo. ¿Y qué es lo más importante? En la mitad. Entonces, devolvemos la historia, ¿listo? El pueblo está clamando por estas codornices, por un menú más variado. Y Dios tiene una conversación en esa escena con Moisés. No vamos a leerla toda por cuestiones de tiempo, pero vean cómo va la conversación de Dios con Moisés. Dice, Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban. Y esta es una palabra muy importante, porque el lloro para los judíos era un lamento. ¿Y cuando uno se lamenta? Cuando alguien se muere. Solo hay 8 veces en todo el libro de Deuteronomio donde está la palabra lloro. 5 de las 8 veces aparecen en este texto. Las otras 3 veces aparecen cuando fue la muerte de alguien. Entonces, ¿cuándo uno llora?
Cuando hay un lamento, nosotros no entendemos mucho porque somos muy emotivos, ¿sí? Nosotros lloramos porque eliminaron a Yepes del reality, ¿sí? O sea, lloramos por ese tipo de cosas. Pero ellos, también les gusta la historia, entonces, pero ellos sí era profundo, ¿se acuerdan que se rasgan los vestidos y todas estas cuestiones? Ahora, les pregunto, mis queridos, ¿alguien se murió? Poquito exagerados son los codiciosos, ¿sí o no? Señor, si no me das esto, yo me muero. Yo ya no sé cómo vivir sin un carro eléctrico. Señor, este apartamento de 120 metros cuadrados está muy chiquito, Señor. Cada uno a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se sintiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: si soy tu siervo, ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Se imaginan que el pastor orara así por la iglesia? Bueno, ¿acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que le prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que me vas a dar, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Todos entendemos a Moisés, ¿sí o no? Es que es muy harto, hermano, estar rodeado de gente codiciosa, ¿sí o no? Quejetas para todo. Pasa en otras iglesias. ¿Sí o no? Me acuerdo un día que me bajé a predicar y alguien me dijo: pastor, quiero decirle algo con todo respeto. Cuando alguien dice con todo respeto, te va a ir a respetar en la cláusula siguiente. Dice: pastor, yo siento que a usted le falta más fuego. ¿Qué hago? ¿Le bailo aquí adelante o qué? Si me explico, como que siempre falta algo más. Siempre le falta algo más a nuestro corazón. Otra persona un día se me acerca y me dice: pastor, yo tengo una observación en el nombre del Señor. También va ahí en el nombre del Señor la siguiente. Dice: pastor, yo estaba en medio de la alabanza y me di cuenta que había gente que no estaba adorando al Señor. No había gente levantando las manos. Y yo le dije: si tú estabas adorando a Dios, ¿cómo te diste cuenta que había gente que no estaba adorando a Dios? Pero bueno, no volvió a la iglesia esa persona después. Pero se dan cuenta que todo el tiempo es ese descontento por lo que sea. Por lo que sea. Qué jartera eso, hermano. Pero noten algo: Moisés le hace preguntas muy fuertes a Dios. Y Dios no castiga a Moisés. No castiga a Moisés. Porque una cosa es decirle a Dios: Dios, ¿puedes? Porque a veces llegan momentos. ¿Quién tiene la suficiente capacidad de darle codornices a todo un pueblo de estos? Nadie, ninguno de nosotros. Y es natural que se levanten ciertas preguntas cuando hay necesidad. Cuando el papá tiene que pagar al otro día la universidad y no tiene un peso, es normal que el papá venga en oración y diga: Dios, ¿puedes? ¿Puedes hacer algo? Pero una cosa es venir con la pregunta: Señor, ¿puedes? Y otra es con la codicia de decirle: Señor, tú no puedes. Es muy distinto. Moisés tiene un diálogo con el Señor diciendo: Señor, si puedes con esto, por favor, haz algo. Y vean cómo sigue la historia, la respuesta del Señor. El Señor le respondió a Moisés: este orden es importantísimo. Tráeme 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y oficiales del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga de este pueblo. Así no tendrás que llevarlo tú solo. Qué belleza, ¿sí o no? ¿Cuál es la respuesta de Dios para un líder necesitado? Amigos de trabajo. Al pueblo
solo le dirás lo siguiente: conságrense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y me encanta otra versión, esta es muy elegante, que dice: hasta que les salga por las narices. Por sapos. En el hebreo original, ¿listo? Noten, este orden es muy importante. Antes de responderle al pueblo, Dios le responde a Moisés. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dios le dice, ojo que esto es muy importante, le dice: trae a 70 personas del pueblo, van a ser líderes que te van a acompañar como parte de tu equipo. Yo también les voy a dar mi espíritu a ellos, así como está sobre ti, le voy a dar mi espíritu a ellos para que ellos te ayuden. ¿Listo? Entonces, la historia va más o menos de la siguiente manera. Moisés convoca a estas personas. Vienen los líderes de distintos lugares y el Señor hace venir su espíritu sobre estas personas. Dice el texto bíblico que ellos comenzaron a profetizar. Y profetizar no es solamente predecir el desierto, como el tarot cristiano que muchos tienen, no es predecir el futuro, ¿sí? No es predecir lo que va a pasar. Profetizar es hablar las palabras del Señor. ¿Cómo sabíamos que un profeta es profeta? Porque es capaz de decir: así dice el Señor. Ese es un profeta, el que habla las palabras de Dios. Entonces, el Señor hace caer su espíritu sobre estas 70 personas y todos, al igual que Moisés, empiezan a hablar de las maravillas de Dios. Pero había dos personas que no vinieron a la reunión, que se llamaban Eldad y Medad, por si están pensando en nombres para los nietos. Eldad y Medad no vinieron, pero ellos también empezaron a profetizar. Y Josué, ¿se acuerdan de Josué, el ayudante de Moisés? Le dice: Moisés, no permitas tal cosa. Ellos no vinieron a la reunión, hermano, se va a acabar el negocito. Y vean lo que Moisés le responde a Josué. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Y vean estas palabras. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? ¿Qué era lo que más necesitaba el pueblo? ¿Carne? El espíritu de Dios. Porque ese es el problema de la codicia, mis queridos. Se enfoca en lo secundario y tarde o temprano se olvida de lo más importante. Lo que más necesitaba el pueblo no era un menú más variado. Lo que más necesitaba el pueblo era a Dios con ellos. ¿Te has convertido en un lanzador de duraznos? Yo sí. En muchas ocasiones. Les conté que esta prédica nació hace 15 años y nació por experiencia propia. Yo me casé el 18 de junio del año 2010, ahí no me convertí en lanzador de duraznos. Me fui a luna de miel, tampoco me convertí en lanzador de duraznos, pero una semana después de llegar de mi luna de miel, el pastor de la iglesia con la que estaba trabajando en ese momento me dice: Miguel, tenemos que hablar. Y me sienta y me dice: bueno, la organización está en una situación económica muy difícil y no podemos renovar tu contrato. Es una forma de decirte: no eres tú, soy yo. Y mi contrato iba hasta el 31 de julio de ese año. Recién casado y recién desempleado, es una combinación que no recomiendo mucho. Yo me preparé para esto. Desde mis 18 años fui a estudiar teología porque quería trabajar en esto, vivir de esto. Y hermano, ¿qué hace uno en esos momentos? ¿Pelea o no? Señor, ¿por qué? A mí, tu siervo, tan buena gente que soy. ¿Por qué me haces esto, Señor? ¿Dónde está tu presencia y tu gracia? ¿Sabe algo?
historia oscurísima. 6 meses, hermano, yo estaba de pelea con Dios. ¿Y sabe qué pasaba durante esos 6 meses? Me invitaban a campamentos, conferencias en las iglesias y yo a todo el mundo le decía, entréguense al Señor, y todo el mundo se entregaba, pero yo no. Porque yo todo el tiempo estaba con reclamo, pero Señor, ¿cómo es posible? Qué pereza vivir en esta montaña rusa. ¿Cómo vivíamos nosotros? De lo que llegaba. Entonces llegaba una ofrenda y ay, chévere, tenemos una ofrenda, se va a acabar, ya quedaba el último y me invitan a otra cosa. Y qué pereza vivir en eso, ¿o no? Vivir en esa montaña rusa de que uno no sabe qué va a pasar la siguiente semana. Y durante 6 meses yo estaba en una pelea violenta con Dios, a pesar de que estaba haciendo lo que más me gustaba, predicar y viajar. Me invitaban a distintos lados, hermano, para mí todo es paseo. Yo iba a Chigorodó y era feliz. Y me invitaban a predicar allá y me invitaban a predicar acá. Y entonces llegaba una ofrenda y íbamos en esa montaña rusa. Y constantemente yo estaba peleando con Dios. Hasta que en diciembre en un devocional llegó a Números capítulo 11. Y mi amado Señor me dice, tenemos que hablar, amigo. ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Un sueldo fijo? ¿Qué es lo que más quieres? Porque es muy fácil anhelar las bendiciones de Dios y en el proceso olvidarnos del Dios que es nuestra mayor bendición. Es muy fácil. Y ese día me di cuenta que el Señor me había dado duraznos en el parqueadero y lo único que yo había hecho era ¡boom, Señor! ¿Por qué? Y ¡boom! Y desde ese momento le dije, Señor, yo quiero que tú seas mi mayor anhelo. Y hay muchos pastores que le dirían, y en ese instante me salió el trabajo de mis sueños. Coca-Cola me llama y me... Pasaron 6 meses más en esa situación. Todo mi primer año de casado fue sin empleo fijo. Pero ese segundo semestre de mi primer año de matrimonio fue diferente. No porque tuviéramos más plata, sino porque tenía mi mayor anhelo claro. Ojalá todo este pueblo tuviera el Espíritu de Dios. Y el Señor me lo reforzó porque hay otro texto que el Señor Jesús repite en Lucas capítulo 11. Vean lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién de ustedes, pregunta Jesús, que sea padre, si su hijo pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? ¿Alguien? No, muy bien. O si pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Alguien? ¿A su hijo le daría eso? Ok. Pues si ustedes, aún siendo malos, porque somos malos papás, reconozcámoslo, no, ninguno de nosotros es perfecto, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará un BMW a quienes se lo pidan? No, no dice eso de la palabra del Señor. No, le dará una casa de 500 metros al que se lo pida. ¿Dice eso la palabra? Somos muy buenos para cambiar la Biblia, ¿sí o no? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Cuánto más le dará el Padre Celestial? El Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Qué es lo que más necesita mi alma? El Espíritu Santo. La pregunta no es si Dios te está dando piedras o escorpiones, sino si te estás contentando y pidiendo piedras en lugar de pedir pan. Si estás pidiendo escorpiones en lugar de pedir lo que puede saciar el alma, que es el Espíritu de Dios. Querida iglesia, yo me atrevo a decir lo siguiente: ¿sabe qué? Nosotros no necesitamos más gente que venga. Nosotros no necesitamos un edificio más bello porque gracias a Dios lo tenemos. Porque nada de eso serviría si en esta iglesia el pueblo no tiene el Espíritu de Dios. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve
tener más personas, llegar a más gente, tener miles de suscriptores en YouTube, si cada domingo venimos con la codicia en nuestra alma por otras cosas que no son el Espíritu de Dios, ¿de qué sirve que anhelemos la sanidad de depresión, de ansiedad, de nuestras relaciones, si no anhelamos lo más importante, que es Dios? Porque ¿sabe qué va a pasar si Dios no responde a nuestras necesidades de depresión, de ansiedad, de relaciones, y no tenemos a Dios en el corazón? Que terminamos alejándonos del Señor. Lo que más a veces aleja a la gente de Dios son oraciones respondidas sin Dios en el corazón. Hermanos queridos, oro para que el Señor nos dé un anhelo santo por su presencia. Que el Señor nos haga anhelarlo al Señor. Lo que yo más necesito eres tú. ¿De qué sirve tener la vida de cristiano? ¿De qué sirve tener prosperidad en los negocios? ¿De qué sirve tener una familia que está bien si no te tengo a ti, Señor? Por eso, mis queridos, quisiera invitarles a que en preparación a recibir la cena del Señor, cada uno de nosotros en silencio delante de Dios, y si esta reflexión ha tenido alguna resonancia en el corazón, podamos reconocer que sí, es muy fácil ser lanzadores de duraznos, muy fácil. Pero hoy estamos para celebrar esta cena en memoria del Señor y con la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo mejor. Que lleguemos a ese punto de convicción que si tenemos a Dios, tenemos lo que realmente importa. A veces cuesta creer eso, yo sé, pero es lo que más necesita nuestro corazón. Ojalá, ojalá todo el pueblo tuviera el Espíritu Santo. Ojalá. ¿Se imagina qué pasaría si eso ocurriera? ¿Se imagina qué pasaría si toda la iglesia, su mayor anhelo no fuera sus oraciones, sino Dios? Ay, Señor, permítenos ver eso. Permítenos ver y ser una iglesia que te anhele a ti. Si ustedes, siendo malos, le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? El Padre Celestial les dará lo que ustedes más necesitan en la vida: el Espíritu Santo. Señor, hoy nos acercamos a ti. Nos acercamos a esta mesa de la comunión, la mesa para estar bien contigo, la mesa en la que recordamos que nuestras mayores necesidades ya fueron suplidas y que la promesa del Espíritu Santo, aunque a veces no lo entendamos cómo funciona, es mejor para nosotros. Tú mismo dijiste: les hace bien que yo me vaya porque les voy a mandar el Espíritu Santo. Ya no Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. Qué misterio, Señor. Y qué misterio que tan fácilmente por nuestras codicias olvidamos. Perdóname, Señor, y perdónanos por ser tan codiciosos, por ser tan exigentes, tan prepotentes y orgullosos. Y gracias porque tu promesa del Espíritu Santo sigue estando presente. Llena tu iglesia de tu Espíritu, Señor. Llena tu iglesia de tu presencia, Señor. Ay,
si eso pasara, Señor, si eso pasara, tantas cosas cambiarían de verdad. Ayúdanos a anhelarte con todo el corazón, Señor, te lo pedimos. Y disponemos nuestro corazón para celebrar esta cena, en el nombre de Jesús.